Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver cómo la estadística se puede utilizar en un contexto financiero. La estadística tiene que ver con el análisis de datos. Usualmente tenemos una gran cantidad de datos. Supongamos que tenemos una hoja de Excel con 1.000.000 de registros, es decir, 1.000.000 de filas con respecto a una variable. Por ejemplo, los precios de una acción. Queremos analizar esa información, pero solo mirando la hoja de Excel no vamos a poder hacerlo porque es una gran cantidad de datos. Entonces, el primer ejercicio para comprimir y poder sacar algunas conclusiones sobre esa información es realizar una gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica precisamente del comportamiento del índice Standard & Poor's 500 a lo largo del tiempo. Tenemos la gráfica azul, donde vemos la variación del índice de un día para otro, es decir, los retornos del índice de un día para el otro, y podemos ver y analizar a través de ese comportamiento a lo largo del tiempo. Tenemos un periodo histórico desde el 2018 hasta finales del 2023. Podemos ver diferentes periodos donde ha habido unos retornos positivos y unos retornos negativos, y unos periodos donde ha habido más variación en esta rentabilidad. Sin embargo, utilizar el análisis gráfico tiene un problema. Puede ser sujeto a manipulación de acuerdo a la forma en que nos presenten los datos. En la gráfica azul podemos ver los retornos con una gran variación en diferentes periodos del tiempo. Por ejemplo, durante la crisis del 2007 y 2008 tenemos estos grandes picos de caídas y bajadas en la rentabilidad. En la gráfica roja tengo la misma información, pero simplemente he cambiado la escala de la gráfica de tal manera que he comprimido la variación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a través de la forma en que nos presenten las gráficas se puede inducir a diferentes conclusiones. Una manera más general de hacer un análisis de datos es a través de la estadística. Y para introducir estas herramientas estadísticas, primero tenemos que hablar de lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es aquella variable que puede tomar diferentes realizaciones. Usualmente en los textos matemáticos la variable aleatoria la denominamos con una mayúscula, en este caso Y mayúscula. Y las realizaciones, que son los posibles valores que toma esa variable aleatoria, las vamos a denotar como Y minúscula. Por ejemplo, si tenemos el precio de la acción de Ecopetrol, supongamos que una realización de ese precio es Y1 es igual a 1.500 y Y2 de pronto va a ser 2.000. Esas van a ser diferentes realizaciones de la misma variable aleatoria que es el precio de la acción de Ecopetrol. ¿Cómo vamos a entender o analizar ese conjunto de datos? Vamos a utilizar esas realizaciones y vamos a coger esa información histórica para ver con qué frecuencia ha tomado ciertos valores. Por ejemplo, el valor Y1, que, de nuevo retomando nuestro ejemplo anterior, puede ser cuando la acción de Ecopetrol toma el valor de 1.200. Vamos a utilizar esa información histórica para reconstruir lo que se conoce como la función de distribución probabilística. Vamos a entender cómo se construye la función de distribución acumulada y la función de densidad. Para eso primero vamos a utilizar algunos datos del mercado. Por ejemplo, entramos a la página de Yahoo Finance y vamos a descargar el ETF correspondiente al Standard & Poor's 500. Aquí vamos a descargar esta información. Previamente ya la descargué y tenemos esta información desde el 2 de enero del 2018 hasta finales del 2023. Vamos a escoger el precio de cierre diario. Podemos utilizar las herramientas de Excel para construir el histograma
es decir, la función de distribución acumulada y en este caso también la función de densidad. Vamos aquí a la ventana de análisis de datos, escogemos histograma y seleccionamos los datos. Vamos a seleccionar los datos correspondientes a la columna de precio de cierre. Después de seleccionarlos, vamos a también a seleccionar aquí el porcentaje acumulado para que nos dé la función de distribución acumulada. Previamente ya he creado esta gráfica, entonces podemos verla. Se encuentra en esta hoja y aquí vemos en la línea roja lo que sería la función de distribución probabilística acumulada a partir de la muestra de datos que tenemos. En el eje X de esta gráfica vemos la realización de la variable aleatoria y en el eje Y vamos a ver, por un lado, en el lado izquierdo, el conteo de las observaciones y en el lado derecho, la probabilidad. También tenemos en las barras azules la frecuencia relativa en que a lo largo de la muestra se toma un respectivo valor. Queremos entender cómo se va a construir estas dos gráficas. Para eso vamos a coger los precios de cierre y vamos a construir o definir primero cuál va a ser el número de realizaciones que vamos a considerar para el análisis o la construcción de esta gráfica. Vamos a definir que vamos a considerar rangos donde solo vamos a considerar 30 rangos de observaciones. Eso quiere decir que todas las posibles realizaciones la vamos a meter en 30 rangos. Primero, definimos cuál es la cantidad de observaciones que tenemos. Tenemos 1508 observaciones. También definimos el mínimo y el máximo de las realizaciones. El mínimo corresponde a $223 y el máximo a 478. Luego tenemos el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y vamos a dividir ese rango por el número de bins que estamos construyendo. Y nos da aproximadamente que cada bin es aproximadamente igual a $9. ¿Cómo debemos construir estos bins o estas realizaciones que van a corresponder la variación de los datos a lo largo del eje X? Primero tenemos que definir el mínimo, que es 223, y luego le vamos a agregar esos aproximadamente $9 para tener esos intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo va de 223 a 232 y así sucesivamente hasta llegar a un número que corresponde a un valor muy cercano al máximo, en este caso 487. Lo primero que vamos a hacer es construir un conteo de las observaciones que se encuentran, por ejemplo, por debajo de ese valor de $223. Para eso vamos a utilizar esta función frecuencia que va y mira en los datos que estamos considerando, que sería el rango de datos de los precios, y va a calcular cuántas observaciones se encuentran por debajo de ese valor 223. Aquí nos indica que hay una observación. Luego, si consideramos otro de los rangos, que por ejemplo es 287, nos va a decir que hay 344 observaciones que están por debajo de 287. Ahora vamos a graficar esos conteos. En el eje X tenemos los bins, que es el valor en dólares que está tomando la acción a lo largo de su periodo histórico que estamos analizando. Y en el eje Y de esta gráfica estamos observando los conteos de las observaciones que caen en estos diferentes rangos. Ahora queremos transformar estos conteos a probabilidades y obtener lo que se conoce como la función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente dividimos esos conteos por el número total de observaciones, como podemos ver aquí en la fórmula. Eso nos va a transformar este eje Y en una probabilidad, es decir, que varía ahora entre 0 y 1. Cuando vamos a ver, por ejemplo, y nos paramos en alguna de estas barras, aquí tenemos que lo que nos indica
es que de acuerdo a la muestra que tenemos, en un 56.9% de los días vamos a observar que el precio de la acción esté por debajo a los $387. Podemos ver que esta función de probabilidad acumulada coincide con la que calcula Excel y tenemos en esta gráfica indicado aquí en esta línea roja. Ahora vamos a calcular lo que sería la función de densidad, pero para esto necesitamos encontrar ese conteo, pero en el intervalo que estamos analizando. Entonces tenemos que restar los conteos entre cada uno de los intervalos que estamos analizando. Por ejemplo, estamos considerando aquí cuántas observaciones están entre 223 y 232, y aquí nos indica que una observación. Luego cogemos este valor y de nuevo lo dividimos por el total de observaciones y eso de nuevo nos va a dar una probabilidad y nos va a dar lo que es aquí la función de densidad que contiene la frecuencia relativa en que va a tomar cada uno de los valores dentro de la muestra. Por ejemplo, aquí tenemos el valor que tiene la mayor frecuencia relativa, los precios de la acción aproximadamente 8.22 veces dentro de toda la muestra se encuentran alrededor de $287. De nuevo también vemos cómo coincide la forma de la función de densidad cuando la calculamos con la que estima Excel con la función de histograma. La notación matemática a la cual hace referencia a esa distribución. Aquí hablamos de una distribución f de y, es decir, esa f corresponde a la distribución de esa variable aleatoria y. Aquí en la función matemática tenemos que y toma lo que se conoce como el soporte de la variable aleatoria. En el caso de un precio de la acción, ese soporte va a ir de 0 a más infinito. Pero cuando lo transformamos a través de ese conteo de las realizaciones, estamos aplicando esta función probabilística que transforma esa realización en una probabilidad. Y esa probabilidad va a estar definida siempre entre 0 y 1. La otra propiedad que tenemos es que si sumamos todas las probabilidades que toman las realizaciones de la variable aleatoria, esta debe ser igual a 1. Acá abajo tenemos lo que sería la distribución de la variable aleatoria, pero no para variables discretas, sino para variables continuas, sobre las cuales definimos la probabilidad en un intervalo. Después de haber visto los elementos básicos de la probabilidad, ahora sí entramos al análisis de datos y a la estadística. La estadística es una herramienta adicional o complementaria al análisis gráfico para condensar la información. De nuevo, nuestro punto de partida, piensen que es la hoja de Excel que tiene el millón de registros. Entonces, esos registros o ese millón de registros va a representar lo que se conoce como la muestra, donde n va a representar ese millón de datos. Pero, como mencionaba anteriormente, puedo tener esa muestra muy grande y puedo quedarme mucho tiempo mirando esa hoja de Excel y no voy a poder concluir nada. Entonces necesito condensar la información. Y la estadística nos proporciona unas funciones matemáticas que van a estar representadas aquí por esta función t, que coge los datos de la muestra y lo transforma en lo que se conoce como un estimador. Y ese estimador nos va a dar información con respecto a diferentes elementos de la función de distribución de los datos. ¿Qué tipos de información tiene esa función de distribución? Aquí tenemos un ejemplo de algunos de los más conocidos. Cuando hacemos esa estimación puntual o aplicamos un estimador conocido, por ejemplo, para recuperar lo que sería la tendencia central de los datos, la dispersión, y también vamos a tener otras medidas estadísticas que dan información complementaria a estas dos que son las más conocidas.
El concepto de estimador no solo nos sirve para hacer lo que se conoce como la estimación puntual, sino que también nos permite construir, por ejemplo, intervalos de confianza, para entender la incertidumbre que tenemos alrededor de nuestro estimador puntual. También podemos utilizar la noción del estimador y más precisamente el estadístico para que podamos probar hipótesis con respecto a los estimadores puntuales que hemos aplicado. Aquí tenemos lo que se conoce como la tendencia central. Tenemos primero la distribución probabilística de los datos. En el eje X vamos a tener el soporte de los datos. Si esto fuese los datos del precio de una acción, ese eje X iría desde 0 hasta el valor máximo histórico que ha tomado la acción. Aquí tenemos esta línea vertical precisamente en esta distribución que se encuentra en el centro. Esto quiere decir que es la tendencia central para la cual vamos a tener diferentes tipos de estimadores. El más conocido es la media, que si se dan cuenta es el punto donde hay mayor masa probabilística, es decir, donde existe esta punta más alta de la distribución, indicando que ese punto o ese parámetro, en este caso denotado por esa letra mu, denota el valor de esa variable aleatoria que toma con mayor frecuencia. ¿Cómo calculamos o definimos un estimador para la tendencia central? Aquí tenemos uno, que es lo que se conoce como la media. La media, vemos la fórmula y vemos que cogemos el valor de los datos multiplicado por la frecuencia relativa con que toma ese valor. Aquí estamos viendo que esta fórmula en realidad es un promedio ponderado. Cuando lo llevamos a el equivalente muestral de ese estimador, estamos viendo que tenemos esta fórmula acá, y barra es igual a 1 sobre n por la sumatoria de todos los valores o todas las realizaciones. Aquí tenemos un promedio simple. Pero en realidad, dada la muestra que tenemos, pues naturalmente en la medida en que hayan valores que se repiten, ese dato va a tomar mayor peso al calcular este estimador. Ahora tenemos lo que se conoce como la dispersión. Y la dispersión nos dice el valor de la variación promedio alrededor de ese parámetro de la tendencia central. Aquí tenemos dos distribuciones. Las dos distribuciones tienen el mismo centro, es decir, tienen la misma media o tendencia central, pero podemos ver que una distribución es un poco más ancha que la otra. Eso quiere decir que en promedio la distribución más ancha tiene una dispersión promedio mayor alrededor de su tendencia central. Este elemento vamos a ver que es muy importante para hablarnos sobre el riesgo, que es un elemento fundamental para hacer análisis financiero. Aquí tenemos uno de estos indicadores de dispersión, quizás el más utilizado, que es la varianza, que podemos ver que la varianza se puede escribir como el valor esperado del segundo momento menos el cuadrado del primer momento. Y en particular tenemos este estimador clásico de la varianza, que en realidad viene siendo muy parecido a un promedio, porque tenemos ese 1 sobre n-1 y donde estamos ponderando de manera igual esa dispersión que existe alrededor de la tendencia central que anteriormente la habíamos definido como y barra. Para que no se nos cancelen las dispersiones positivas con las dispersiones negativas, simplemente elevamos esa expresión al cuadrado. Y eso nos va a dar un indicador de magnitud, siempre va a ser estrictamente positivo, y nos va a decir en qué medida hay una mayor o menor dispersión en la distribución de los datos. Miremos cómo se conecta estos primeros estimadores o estos primeros elementos estocásticos
que podemos recoger a partir de una distribución con las decisiones financieras. Pero vamos a verlo en un contexto histórico. Entonces, supongamos que tenemos dos activos, el activo A y el activo B. Si cogemos lo que es la teoría financiera que estaba disponible en 1930, el análisis para escoger una inversión sobre otra, es decir, A sobre B, únicamente dependía de ese valor esperado, esa tendencia central o esa rentabilidad promedio que me va a dar el activo A, en este caso, sobre el activo B. Y si el activo A es más rentable en promedio que el activo B, ¿y cómo va a calcular ese promedio? Con la información histórica. Entonces yo voy a decidir escoger el activo A. Eso es la representación que tengo en aquí. Luego vino una gran contribución a la teoría financiera moderna alrededor de 1952, principalmente por Harry Markowitz y otro investigador de apellido Roy, que nos dice o nos pone el caso en que la rentabilidad es exactamente la misma para los dos activos, es decir, el valor esperado de A es igual al valor esperado de B. Eso quiere decir que en promedio las rentabilidades son iguales. Por lo tanto, en ese caso no podemos utilizar ese criterio como un criterio de escogencia y tenemos que introducir ese otro criterio de la dispersión promedio. Entonces aquí tenemos que si las rentabilidades promedio son iguales, pero la dispersión del activo A es menor que la dispersión del activo B, entonces yo voy a preferir el activo A sobre el activo B. Por lo tanto, esa contribución que hay a mediados del siglo pasado en la teoría financiera moderna es lo que nos permite utilizar la estadística en el contexto de decisiones financieras. En 1990 se introduce un enfoque de riesgo que no necesariamente depende de esa dispersión, se conoce como la pérdida máxima tolerable. Este va a ser un elemento que va a estar en la cola de la distribución. Y para eso tenemos otros estadísticos, como lo que se conoce los estadísticos de riesgo moderno, que es el valor en riesgo, o el expected shortfall, y todo esto ha tenido una evolución de otro tipo de extensiones de estas medidas modernas de riesgo a lo largo de los últimos años. Tenemos aquí lo que se conoce como el apuntalamiento, que nos dice en qué medida ese centro de la distribución tiene más pesos o tiene más datos versus las colas. Una distribución más apuntalada va a tener más datos concentrados alrededor de unos mismos valores centrales versus una distribución que no tenga apuntalamiento, por ejemplo esta que vemos que parece una caja, es equivalente a que los valores que se puedan tomar son equiprobables. También muy importante para el tema de riesgo es determinar si una función de pérdida tiene una distribución que sea diferente a la función simétrica, que es la que vemos en el centro. ¿Por qué es importante? Porque en la distribución simétrica, la que está en el centro, las pérdidas que van a estar en el lado izquierdo de la distribución van a ser la parte negativa y las ganancias va a ser la parte positiva en el lado contrario. Si tenemos una distribución simétrica, lo que quiere decir es que las pérdidas tienen la misma probabilidad que las ganancias. Pero si tenemos una asimetría, que aquí tenemos dos ejemplos de asimetría cargada hacia el lado positivo o hacia el lado negativo de la distribución, van a implicar diferentes probabilidades de estar de pronto en una situación indeseable, por ejemplo en esa situación de máxima pérdida tolerable. Entonces en la práctica es muy importante, sobre todo para el análisis de series financieras, también desviarse un poco de lo que se llama esta curva o esta forma simétrica y verdaderamente considerar la posibilidad de estas asimetrías